Quienes siguen de cerca el tema de las pensiones de bienestar seguro han notado la locura que se arma en redes sociales. Híjole, sí. Cada 2 por 3 aparece un calendario de pagos nuevo, que si este es el oficial, que si no. Y luego otro. Y promesas de depósitos dobles que, pues, nunca llegan. Exacto, y la verdad es que todo esto genera muchísima confusión y para mucha gente bastante ansiedad, ¿no? Totalmente. Pero a ver, más allá de la fecha exacta del próximo depósito, que claro que es importante, hay un panorama mucho más grande que se está moviendo. Ajá. Recientemente se dieron a conocer anuncios clave que definen el rumbo de estos apoyos. Así que hoy vamos a hacer justamente eso, un análisis a fondo de lo que realmente se dijo. ¿Quién lo dijo? Y lo más importante, ¿qué significa todo esto? Nos vamos a centrar en 3 ejes. Primero, los nuevos programas. Segundo, la narrativa histórica que lo sostiene. Y tercero, los mensajes y anécdotas que buscan conectar a un nivel más personal. Y es que es fundamental separar el grano de la paja, porque lo fascinante aquí no es solo el qué, o sea, los programas en sí. No, para nada. Sino el cómo y el por qué se presentan. Estamos ante una construcción de relato muy sofisticada que conecta acciones de gobierno con momentos clave de la historia de México para darles un peso simbólico enorme. De acuerdo. Pues empecemos por desglosar la parte más tangible. Los programas nuevos. Son 3 los que forman el corazón de estos anuncios recientes. ¿Ok? El primero, que ha generado mucho ruido, es la Pensión Mujeres Bienestar. Ajá. La propuesta es un apoyo bimestral de 3,100 pesos para mujeres de 60 a 64 años. Ojo, un grupo de edad muy específico, justo en la antesala de la pensión universal. Exacto, y la justificación que se ofrece es muy directa. Se presenta como un reconocimiento al trabajo no remunerado que históricamente han hecho las mujeres. Claro, el cuidado de los hijos, la administración del hogar. Todo ese trabajo invisible que nunca cotizó en ninguna parte. Y fíjate en el lenguaje porque es crucial. No se le llama ayuda o subsidio. No. Se le llama reconocimiento y se enmarca como un acto de justicia. Esto transforma por completo la percepción. ¿Cómo lo transforma? Pues ya no es caridad del Estado. Es el pago de una deuda histórica. Comunicacionalmente es mucho más poderoso. Dignifica a quien lo recibe. Totalmente. Y me pareció muy astuto cómo se adelantaron a la pregunta obvia de ¿y por qué a nosotros los hombres no? Que era la que todo mundo se iba a hacer, claro. La respuesta fue, palabras más, palabras menos, porque históricamente el trabajo no reconocido ha recaído sobre las mujeres. Parece que ya se sabían el guión de la sobremesa familiar. Se la saben, sí. Además, aclaran que al cumplir los 65, las beneficiarias pasan de forma automática a la pensión universal que ya existe. Si lo vemos en perspectiva, es una expansión estratégica de la red de seguridad social. Se cubre ese limbo de 5 años que para muchas mujeres puede ser económicamente muy precario. Sobre todo para quienes no tienen una pensión propia. Exacto. Se atiende una vulnerabilidad muy específica con un enfoque de género muy explícito. Luego tenemos el segundo pilar. Una apuesta muy fuerte por la educación. Aquí presentaron un par de becas con nombres bastante memorables, la verdad. A ver, por un lado, la beca Gertrudis Bocanera, que se anuncia como universal para todos los estudiantes de universidades y tecnológicos públicos en Michoacán. Ahí está de nuevo el uso de la historia. Nombrar una beca así, en honor a una heroína de la independencia, no es una decisión trivial. ¿Qué es lo que se busca? Pues se busca transferir la legitimidad, el heroísmo, toda la carga simbólica de la figura histórica al programa actual. Se crea un linaje. O sea, nuestra lucha por la educación de hoy es heredera de la lucha por la libertad de ayer. Dromer, mi pregunta es, ¿este tipo de estrategia realmente conecta con un joven de 19 años? ¿Alguien que está más preocupado por sus exámenes o por, no sé, la fiesta del fin de semana? Es una excelente pregunta. ¿No corre el riesgo de sonar un poco a clase de historia de la SEP? Quizás para el beneficiario individual el nombre es secundario. Lo importante es que va a recibir el dinero para seguir estudiando. Claro. Pero a nivel de relato colectivo, funciona. Crea una identidad de marca. No es la beca federal 2024, es la beca Gertrudis Bocanegra. Le da un alma, una historia. Tiene sentido. Y al gobierno le permite enmarcar su política educativa como parte de un proyecto patriótico, no solo como una partida presupuestal. Ok, sí lo veo. Y a esa beca se suma la Rita Cetina, que ya apoyaba a secundaria, pero ahora se amplía para dar también un apoyo para útiles y uniformes en primarias públicas. O sea, cubren todo el espectro.
El objetivo declarado es muy claro: que nadie abandone la escuela por falta de recursos. La cifra que se manejó es de más de 830,000 jóvenes becados en total en Michoacán, y eso implica una inversión económica considerable, más de 5,600 millones de pesos. No es poca cosa. No, para nada. Y no es solo el apoyo directo. También se habla de construir nuevos bachilleratos, ampliar universidades. La estrategia parece ser doble: aliviar la carga económica y aumentar la oferta educativa. Y el tercer programa, que me pareció muy novedoso, se llama Salud Casa por Casa. Ese me llamó la atención. La idea es que personal de enfermería visite los domicilios de adultos mayores y personas con discapacidad para darle seguimiento. ¿Seguimiento de qué tipo? Pues cosas como medir la presión, el nivel de azúcar, asegurarse de que estén tomando sus medicamentos. Esto es interesante porque ataca un problema distinto. Ya no es solo la transferencia de dinero, es un servicio directo y sobre todo preventivo. A eso voy. Evitar que una persona con diabetes termine en el hospital por una complicación que se pudo detectar a tiempo en su casa. Exacto. Si unes las tres piezas, ves el cuadro completo. A ver. Apoyan a las mujeres en la transición a la vejez. Apoyan a los jóvenes en su trayectoria educativa. Y se cuida la salud de los más vulnerables de forma proactiva. Es una visión de bienestar mucho más integral. Y eso que mencionas es clave. No son solo 3 programas lanzados al aire. Para que funcionen políticamente, tienen que sentirse parte de algo más grande. Ahí es donde entra el relato. Ahí es donde entra esta narrativa casi épica que han construido alrededor de la Cuarta Transformación. Exacto, el pegamento que une todo. La narrativa que presentan es que México ha vivido 3 grandes transformaciones que definieron su historia: independencia, reforma y revolución, y que ahora estamos viviendo la cuarta. Así es. Y para que esta idea tenga fuerza, necesitan un villano, un contraste. Describen el periodo de 1983 a 2018 como una larga y oscura noche neoliberal. Es una caricaturización muy efectiva. Lo pintan como 36 años de corrupción, de vender las empresas del Estado, de fraudes electorales. Y sobre todo, de salarios estancados. Ojo, si le preguntaras a los defensores de esas políticas, te darían un argumento completamente distinto. Claro, te hablarían de modernizar la economía. Te dirían que las privatizaciones eran necesarias para sanear las finanzas públicas, pero toda esa complejidad, todos los matices, se borran en este nuevo relato. Se simplifica todo. Se reduce a una historia de héroes y villanos, del pueblo bueno contra una élite corrupta. Y esa simplicidad es lo que la hace tan poderosa. Claro, es una narrativa mucho más fácil de digerir. Y dentro de esa historia, el argumento económico que usan como prueba principal es el del salario mínimo. El gran trofeo. Sacan a relucir cómo los críticos advertían que si se aumentaba el salario de forma drástica, habría una inflación galopante. Y que el peso se devaluaría, que se fugarían las inversiones. Exacto. Y presentan una ecuación muy simple. Subimos el salario mínimo, según sus cifras, un 150% en términos reales, y el resultado fue que la pobreza bajó, el peso se fortaleció y la inversión extranjera rompió récords. Aunque un economista podría dar otras 10 razones para eso. Claro, podría argumentar que la inflación depende de factores globales, que la fortaleza del peso se debe a las tasas de interés del Banco de México o al nearshoring. Pero eso es muy técnico. Exacto. Lo comunicacionalmente brillante es que se apropian del resultado y lo convierten en la prueba irrefutable de que su modelo funciona y el modelo anterior estaba equivocado. Es tomar el crédito por el buen clima, básicamente. Se presenta como un cambio de paradigma. Dejamos de gobernar para unos cuantos, ahora gobernamos para todos. Justo. Y ahora vayamos a la tercera parte, que es cómo se vende todo esto a nivel humano. Porque más allá de los datos y las grandes narrativas... Viene lo personal. Justo. Hubo un momento, una anécdota, que me pareció que encapsulaba toda la estrategia. Las anécdotas personales son una herramienta potentísima. Humanizan a los líderes. Totalmente. Se contó esta historia sobre la reacción a la llegada de la primera mujer presidenta. Se narra que un comediante, al ser preguntado, soltó un comentario que sonó despectivo. A ver, ¿qué dijo? Dijo algo como: ya llegó un ama de casa a Palacio Nacional. Híjole. La reacción inicial que se describe fue de enojo, pero luego vino la respuesta. Y aquí es donde está el doble sentido magistral. Ok, desempácala. La respuesta fue:
Pues ¿sabe qué? A mucha honra soy ama de casa, soy mamá, soy abuela. Ajá. Y por voluntad del pueblo de México, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. ¡Wow! Y el remate fue, que nadie nunca se burle de las mujeres. Eso es oro puro desde el punto de vista de la comunicación política. Es una jugada de judo verbal. ¿Por qué de judo? Porque toma un ataque que se percibe como clasista y machista y no solo lo neutraliza, sino que lo convierte en una fuente de poder. Claro, por un lado, reivindica el trabajo del hogar con el que se identifican millones de mujeres. Y justo cuando crees que se quedó en ese terreno, da el golpe final reafirmando su máxima autoridad constitucional. Es decir, puedo ser ambas cosas y ambas un motivo de orgullo. Conecta a un nivel muy personal. Y lo interesante es cómo se ligó esa anécdota directamente con un mensaje más amplio. ¿Cómo? Justo después de contarla, se mencionó con orgullo cómo ha aumentado el número de mujeres que estudian ingenierías, carreras que antes se consideraban de hombres. Ah, claro. Se usa la anécdota personal para romper un estereotipo y luego se refuerza con un dato duro. Es una secuencia muy bien pensada. Y eso nos lleva a una pregunta central sobre la política moderna. ¿Cuánto de su éxito depende de la construcción de una identidad con la que la gente pueda conectar, más allá de las políticas públicas en sí? Es una buena pregunta. Esa anécdota, en 30 segundos, comunica una visión sobre género, clase social y autoridad que un documento de 100 páginas tardaría una eternidad en explicar. Y que nadie leería. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno. Si tuviéramos que resumir, ¿con qué nos quedamos de todo este análisis? A ver, primero, que hay 3 programas nuevos y muy concretos sobre la mesa. La pensión para mujeres de 60 a 64, el impulso a las becas educativas y este nuevo esquema de salud a domicilio. De acuerdo. Segundo, que estos programas no son islas. Están envueltos y justificados por una narrativa histórica muy potente, que los presenta como la culminación de las grandes luchas de México. Contrastándolas con un pasado neoliberal que se pinta como el gran villano. Exactamente. Y tercero, el uso calculado y muy efectivo de anécdotas personales para forjar una conexión emocional, especialmente con las mujeres, y transmitir mensajes de poder y reivindicación. Así es. Y más allá de estar de acuerdo o no con estas políticas, el análisis nos muestra un manual de cómo se gobierna y se comunica hoy en día. Con mucho énfasis en el relato y el simbolismo. Enorme. Y esto, creo, nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. Si la historia es una herramienta tan poderosa para dar forma al presente, ¿qué otros momentos o personajes de la historia de México podrían ser reinterpretados para construir visiones completamente distintas del futuro del país? Una pregunta muy potente para seguir la conversación. Y nos encantaría saber qué piensan quienes nos escuchan. ¿Qué programa les llamó más la atención? La pensión para mujeres, las becas, la salud a domicilio. ¿Y qué opinan de este uso de la historia en la política? ¿Les parece una estrategia válida o una manipulación? Dejen sus respuestas y opiniones aquí abajo en los comentarios, que siempre los leemos. Nos interesa mucho saberlo. Si esta exploración a fondo les aportó valor, la mejor forma de apoyarnos es dejando un like, compartiéndolo con alguien a quien crean que le pueda interesar y, por supuesto, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan nuestro siguiente análisis.